Ok, vamos a iniciar con la etapa de implementación. Para eso vamos a utilizar el entorno CodeBlocks. Mientras carga, voy a crear en el escritorio una carpeta donde voy a colocar el código fuente. Lo voy a llamar ejemplos. Ok, ya tenemos el entorno. Para crear un nuevo proyecto tengo que dar clic en archivo, nuevo, proyecto, y a continuación elegir aplicación de consola. Seguimos. Siguiente. En este caso, este IDE tiene o permite programar en C y C++ porque había detectado el compilador que descargué. Siguiente. Y luego colocamos el nombre del proyecto. En este caso le voy a poner ejemplo 01 y elegimos la carpeta donde quiero almacenar todo lo que estoy haciendo. Entonces, en ejemplos. Ok, en la parte inferior se muestra que automáticamente se va a crear, como ustedes pueden ver, un archivo .cbp. Este archivo es el que va a administrar todo el contenido de mi proyecto. Estamos a veces mal acostumbrados a crear un solo archivo de código, pero ¿qué pasa si yo tengo librerías? ¿Qué pasa si tengo otros recursos? ¿Ok? Entonces voy a crear este proyecto. Bueno, acá dejamos todo esto seleccionado. Finalizamos y vamos a ver que automáticamente aparece todo lo que es nuestro proyecto. Damos doble clic sobre este archivo CPP y ya tenemos el formato de nuestro código fuente. Si vamos al directorio donde almacené en mi proyecto, me encuentro con que se ha creado una carpeta llamada ejemplo 01, que es el nombre de la aplicación, y dentro solamente tengo el código fuente y el archivo CBP. Cuando ustedes lleven esto a su casa, tienen que copiar toda la carpeta y dan doble clic sobre este archivo CBP y automáticamente se va a cargar todos los archivos que tenga en el proyecto. En este caso solo tengo uno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no llevar a su casa solo este CPP, porque en el futuro vamos a crear librerías y otros archivos que van a estar enlazados a este código fuente. Ok, lo primero que tenemos que hacer es ejecutar, ¿no? Porque esta plantilla, digámoslo así, prácticamente me ha dado el entorno. Acá tenemos tres botones. El botón de la ruedita me permite solo compilar. El botón de la cabeza de flecha verde, ejecutar, y hay un botón que me permite compilar y ejecutar, ¿sí?, mi proyecto. Entonces yo siempre genero y ejecuto, ¿no? Entonces aquí lo que voy a observar en pantalla es un hola mundo en inglés. Entonces, el entorno está funcionando correctamente y está corriendo, ejecutándose ese código que tengo acá. Como ustedes pueden ver, tenemos tres ventanas, digámoslo así, de proyecto. Acá tenemos el archivo de código fuente. En esta parte tenemos todo lo que es el código fuente y en la parte inferior vamos a tener varias opciones. En este caso, por ahora solo nos interesa los errores que podrían salir o información que podría salir en la parte inferior, ya que si tengo algún error en mi código fuente, yo voy a tener automáticamente un mensaje que me dice dónde debo buscar el error. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que ver es cuáles son las partecitas, digámoslo así, que tiene mi proyecto. Básicamente, mi proyecto, en este caso le llamo solo a mi código fuente, tiene una primera parte donde están las librerías, una segunda parte donde está el espacio de nombres y por último la función principal. Ok, por ahora centrémonos nada más en esta línea, ¿sí?, que como se habrán dado cuenta es la que nos permite escribir en pantalla.
Vamos a cambiarlo por español, vamos a pegar acá, esto no va a afectar en nada. Vamos a ponerle hola mundo. Y vamos a ejecutar otra vez para ver si es que todo está correcto. ¿Ok? Ahí está el hola mundo. Entonces, ¿para qué me sirven las librerías? Vamos a explicar de una forma no tan técnica, porque estamos haciendo nuestra primera revisión del lenguaje C++. ¿Ok? Entonces, imaginemos que ustedes quieren construir una mesa, y esa mesa va a tener un soporte de metal y un tablero de madera. ¿Qué herramientas necesitan para construir esa mesa? Martillo, serrucho. El clavo tal vez sería un material, no una herramienta. ¿Ok? Entonces martillo, serrucho, eso me serviría para la parte del tablero. Pero también necesito una sierra de metal. ¿Ok? Tal vez necesito una máquina soldadora. ¿Ok? Entonces yo no tengo esas herramientas. Lo que tengo que hacer es ir a un carpintero y pedirle su caja de herramientas. Y luego ir a otra persona y que me preste la caja de herramientas que me van a servir trabajar con el metal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces cuando empiezo la construcción de la mesa, yo necesito cortar el tablero y voy directamente a la caja de herramientas del carpintero. Si yo no tengo el serrucho, no puedo cortar el tablero. Y si yo no tengo la caja de herramientas, no puedo entonces utilizar el serrucho. Haciendo esa analogía, vamos a decir que la librería vendría a ser la caja de herramientas. Y los comandos o algunos comandos que utilizamos acá vendrían a ser esas herramientas que que forman parte de esas cajas. ¿Estamos de acuerdo? Porque miren lo que pasa cuando yo comento esta línea. Es decir, no estoy incluyendo una librería. ¿Okay? Esta parte siempre va a estar presente, me permite decir que voy a incluir una librería y a continuación está el nombre de la librería. Entonces voy a comentar, en C++ se comenta una línea utilizando esos dos símbolos. Sí, podemos comentar múltiples líneas utilizando otros símbolos que ya vamos a ver. Si quiero ejecutar el proyecto, vamos a ver que automáticamente me dice que este comando que está acá no fue declarado. Es decir, estoy queriendo utilizar un serrucho y no tengo la caja de herramientas donde él está. Entonces, haciendo esa analogía, una librería no es más que esa caja de herramientas, es un archivo de código donde se encuentran algunos comandos o funciones. ¿Estamos de acuerdo? Pongamos otro caso. Por ejemplo, quiero encontrar la potencia de un número. Y sé que existe una herramienta, sé que existe un comando, sé que existe una función que me permite hacer ese cálculo. ¿Sí? Eso lo conozco por documentación. Por ejemplo, se habrán dado cuenta que este comando de acá sirve para escribir, ¿no? Y es muy fácil de determinar porque si le quitan esta C, queda una palabra en inglés que representa salida. ¿Sí? Para nuestro caso va a ser escritura. Y siempre vamos a colocar el símbolo menor y a continuación lo que quiero escribir en pantalla. Si quiero colocar otra cosa, lo separo por menor y luego esto serviría para darle un salto de línea. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, yo quiero escribir, por ejemplo, un mensaje que me diga cálculo de la potencia. ¿Ok? Entonces, vamos a ponerle acá un salto de línea. Y acá vamos a escribir el cálculo de la potencia. En este caso, el comando que me permite calcular la potencia es POW. Y requiere la base y el exponente. ¿Ok? Pero voy a poner, por ejemplo, como base 2 y como exponente 4. Si ejecuto este programa, me va a decir que POW no está declarado. ¿Qué es lo que pasa? Estoy tratando de utilizar una herramienta y no está su caja de herramientas. Como les dije, aquí estoy explicando sin un lenguaje técnico para que se grabe.
Estoy utilizando un comando y no está la librería. Estoy utilizando una función y no encuentro la librería. No requieren ustedes, o bueno, no deberían aprender de memoria todas las librerías porque va a ser un proceso casi imposible de realizar. Son muchas librerías y dentro de ellas hay muchas funciones. Entonces eso poco a poco uno ya lo va explorando con internet o va leyendo la documentación o algunos manuales y de acuerdo a las necesidades que vayamos teniendo vamos a ir colocando algunas de las librerías. Entonces necesito incluir una librería. En este caso yo sé que el comando PW se encuentra en esta librería, la librería matemática.h. ¿Sí? Si ejecuto, ahora observo que se está imprimiendo hola mundo, que se imprime cálculo de la potencia y luego se imprime 16. Porque 2 elevado al exponente 4 es 16. Entonces, resumen de todo esto, una librería vendría a ser un archivo que tiene funciones o que tiene comandos, las cuales podemos utilizar. Si yo quiero utilizar un comando, ¿sí?, que me realice alguna tarea, una función que me realice alguna tarea, yo primero debo colocar su librería. ¿Estamos? Entonces yo puedo colocar muchas librerías e incluso en el futuro vamos a crear nuestras propias librerías. El segundo bloque es la parte de espacio de nombres. Esto de acá no lo vamos a explicar en detalle porque no nos sirve de mucho, pero hagamos también una analogía. Imaginemos que le preguntamos la dirección a Juan y le decimos, ¿dónde vives? Y Juan nos dice, vivo en la calle Grau. La pregunta es, ¿podremos llegar a la casa de Juan? No. ¿Por qué? Porque la calle Grau está en el distrito X, la calle Grau está en el distrito Y, la calle Grau está en el distrito Z. Entonces Juan debió decirnos que vive en el distrito X, en la calle Grau, número 230, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué me está sirviendo el distrito? Para identificar de forma única ese nombrecito, para identificarme cuál es esa calle. Entonces, el espacio de nombres va a ser algo como eso, va a ser como algo que me permite identificar de forma única, en este caso, algunos comandos, específicamente los que están acá. ¿Ya? Ustedes en el futuro van a poder crear sus propios espacios de nombres, y tal vez tienen un espacio de nombres llamado P, y ahí tienen una función calcular, y tienen otro espacio de nombres llamado Q, y también tienen el mismo nombre de función calcular. Entonces, ¿qué me va a permitir a mí elegir una u otra función? El espacio de nombres. ¿Estamos de acuerdo? Probemos eso. Por ejemplo, si yo comento esta línea y ejecuto, vamos a ver que el error me aparece acá. ¿Por qué? Porque no lo encuentra o no está identificándolo de forma única, digámoslo así. Yo podría delante poner el nombre o el espacio de nombres y a continuación 2 puntos. Bueno, 2 veces 2 puntos. ¿Sí? Este comando también me va a pedir, entonces tendría que colocarlo así. Bueno, digo ejecuto y el error ven que se va a la parte inferior porque tengo que colocarle su espacio de nombres, ¿no? Igual acá. Y por último, acá. Ejecutamos y ven que ahora el programa ya corre. Entonces creo que está de más decir por qué tengo que ponerlo arriba, ¿no? Porque cada vez que utilice algún comando de este espacio de nombres no lo voy a estar colocando delante. Mejor digo, voy a trabajar con este espacio de nombres. ¿Se acabó? Listo. Entonces borro esto que ya no me sirve, ¿sí? Porque ya estoy identificando el espacio de nombres. Y vamos a ver que el programa corre sin ningún problema. Ahí está. ¿Ok? Y por último, la función principal. ¿Por qué le llamamos así? Porque esto vendría a ser el punto de entrada. Es decir, cada vez que compilamos el programa y luego ejecutamos,
automáticamente se va a buscar este nombre de función. Bueno, en español, main, ¿no? Y por ahí va a empezar, ¿sí? La ejecución de cada uno de los comandos. En el futuro vamos a tener muchas más funciones. Entonces, por ahora lo que nos preocupa, no vamos a entrar en detalles a por qué se le coloca esto acá a la función o este comando. Lo que nos preocupa nada más es colocar algunas cosas acá para poder darle funcionalidad a nuestro programa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ah, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. A ver, su amigo dice, ¿por qué no colocar de esta forma la librería? Así nada más. ¿Sí? Porque si ejecutan, no hay ningún problema, ¿verdad? Muy buena pregunta la que nos hace su compañero. A ver, yo tenía el lenguaje C, ¿ok? Y después aparece el lenguaje C++. Las librerías aquí tenían siempre .h. Entonces, por ejemplo, tengo la librería matemática.h. O tengo la librería, por ejemplo, stdio.h. Cuando aparece C++, él, digamos que ya no, o rompe un poquito este estándar de ponerle .h. Él dice, ya no vamos a utilizar .h, directamente el nombre de la librería. Por ejemplo, aquí tenemos una librería propia de C++. Por eso es que ya no hay .h. ¿Ven? Ya no hay .h. Pero ¿y qué pasó con esta librería? En C++ se puede colocar código de C y funciona sin ningún problema. Entonces, para no estresarlos mucho a los programadores, se decidió decirles que si usted va a utilizar una librería de C en C++, puede seguir utilizando o colocar lo mismo que hacía en C, pero por buenas prácticas debería directamente mejor utilizar esta notación. Entonces, ¿qué es lo que significaría este prefijo C? Que estoy utilizando una librería que se trabajó en el lenguaje C. ¿Me entienden? Por eso se le pone ese prefijo. ¿Estamos? Entonces, si quieren seguir el estándar, colocarían, estoy programando en C++, directamente le pongo así. Voy a dejar todo esto comentado para que lo tengan como referencia. Ok, ¿alguna otra pregunta? No, ¿verdad? Entonces con esto ya más o menos tenemos una idea de estas partecitas. En resumen, las librerías a mí me permiten acceder a algunas funciones que yo quiero utilizar dentro de mi programa, o algunos comandos, llamémosle por ahora sí. El espacio de nombres me permite identificar de forma única algunas funciones, ¿no? Y bueno, tengo mi función principal donde ya voy a colocar todo lo que es el programa. ¿Ok? Listo.